Hola y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Ser y Sentir, donde Give a Hand, Change a Life, el espacio donde exploramos lo cotidiano con una mirada un poco más profunda. Mi nombre es María José Zanabria y hoy quiero hablarles de algo que todos somos, pero pocas veces nos detenemos a analizar. Y lo vamos a relacionar con el libro de La memoria del árbol de Tina Valles. El hecho de ser persona. Es curioso, ¿no? Desde que nacemos nos llaman por un nombre, nos dan una identidad, nos enseñan reglas, valores, costumbres, pero en realidad, ¿en qué momento nos volvemos personas? Es cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a tomar decisiones por nosotros mismos, o ser persona es algo que nunca dejamos de construir. En La memoria del árbol nos sumergen en la historia de Jan, un niño que observa cómo su abuelo cambia debido al avance de la demencia. A través de su mirada infantil, la novela explora temas de identidad, la memoria, la transformación, aspectos que se relacionan muy profundamente con el hecho de ser persona. Pensémoslo por un momento. A lo largo de nuestra vida cambiamos constantemente. No todos somos los mismos que éramos hace 5 años, ni siquiera hace un mes, ni siquiera ayer. Crecemos, evolucionamos, nos equivocamos, aprendemos cosas nuevas, aprendemos de nuestros errores. Pero entonces, si estamos en constante cambio, ¿hay algo que nos pertenezca? ¿Algo que como que nos haga ser nosotros? Obviamente más allá del nombre, la edad o del lugar en que nacimos. En la novela esto se hace muy evidente en la figura del abuelo de Jan, quien a medida que pierde sus recuerdos parece también perder partes de su identidad. Vamos a relacionar el hecho de la identidad con el hecho de ser persona, porque podemos ser personas con identidad o podemos también ser personas sin identidad. Eso no lo sabemos. Nosotros, tal vez el hecho de ser persona no sea solo una cuestión de identidad, sino también de interacción. Somos personas porque nos relacionamos con otros, porque amamos, porque nos enfrentamos a conflictos, porque buscamos sentido en lo que hacemos. Y en este proceso vamos definiendo quiénes somos. Pero, ¿qué pasa cuando nos sentimos desconectados, como el abuelo de Jan? Cuando el mundo nos obliga a encajar en moldes que no nos representan. Esto no pasa en la historia, pero ¿qué pasa cuando el mundo crea estereotipos? Cuando seguimos personas en ausencia de nosotros. Cuando nos convertimos en personajes dentro de un guión que no escribimos. ¿Qué pasa con el concepto de ser persona? Además, hablando de relaciones con los demás, en la historia de La memoria del árbol, Jan y su abuelo construyen un vínculo a través de el lenguaje, los cuentos y los recuerdos compartidos, porque recordemos que el abuelo de Jan le encantaba contar la historia de su familia, contarle cuentos a Jan. Era una relación de abuelo y nieto muy bonita. Pero ¿qué pasa cuando las palabras empiezan a fallar? ¿Qué pasa cuando el abuelo deja de contar historias? La conexión se puede sostener de otras formas. Por ejemplo, los gestos, la rutina. Ya con el simple hecho de la presencia, ya esto puede dar otro concepto de persona. Esto refuerza la idea de que ser personas no depende solo de lo que recordamos, sino también de cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Además, les estoy hablando de cómo ser persona es aceptar quiénes somos, nuestras condiciones, contradicciones, fragilidades. En La memoria del árbol vemos cómo Jan intenta comprender la vulnerabilidad de su abuelo y al hacerlo también aprende sobre su propia transformación. Empieza a buscar su identidad, empieza a buscar su concepto de ser persona. Ahí
Jan relaciona cómo la infancia y la vejez se cruzan en una danza de cambios inevitables, recordándonos que la identidad es algo que se construye y se reconstruye a lo largo de la vida, porque la identidad que tenemos a los 5 años obviamente no es la identidad que tenemos a los 40. Tal vez el hecho de ser persona es aceptar que somos un cúmulo de contradicciones, que siempre nos vamos a querer contradecir, que sí, o sea, que ser persona no es algo fijo. Podemos ser fuertes o frágiles, podemos cambiar o estar igual a la vez, podemos aferrarnos o podemos soltar, dependiendo pues la seguridad, que podemos sentirnos solos en una multitud o podemos sentirnos completos en nuestra soledad. Al final, el hecho de ser persona no tiene una respuesta definitiva, porque ser persona no es un destino, es un camino que se va construyendo a lo largo de la vida, a lo largo de las experiencias, a lo largo de las personas que conocemos, a lo largo de todo lo que pasa en nuestra vida. Es un proceso infinito que descubrimos de reinventarnos y sobre todo sobrevivirla y aparte disfrutarla. Bueno, después de todo esto, para ustedes, ¿qué creen que significa ser persona? Bueno, los dejo con esa pequeña incógnita. Gracias por acompañarme en este episodio. De verdad, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ser y Sentir. Cuídense y sigan explorando lo que significa ser ustedes mismos. Ahí les di una pequeña cháchara para que reflexionen sobre su identidad y si de verdad se sienten personas. Y también que reflexionen sobre cómo la memoria del árbol nos habla de cómo la memoria es un cimiento de nuestra identidad y sobre qué papel juegan los vínculos de la construcción de quienes somos. Muchas gracias.